Bienvenido, bienvenida. Durante una serie de entregas vamos a ver cómo se podrían crear juegos sencillos, juegos realmente no tan sencillos todos ellos, los primeros sí, los últimos un poco más elaborados, usando el lenguaje C Sharp. Esta primera entrega va a ser solo una introducción, una presentación de qué es lo que pretendo conseguir y qué tipos de juegos vamos a aprender a hacer. Posiblemente la primera pregunta sería ¿y por qué en C Sharp? Pues hay varios motivos. A mí es un lenguaje que me gusta, por una parte porque su sintaxis se parece lo suficiente a otras como para que luego puedas reutilizar tus conocimientos. Por ejemplo, si en el mundo real tienes que trabajar en Java o en C++, vas a tener que reciclarte muy poco, que conocer las peculiaridades, pero la gran base del lenguaje va a ser muy similar. Por otra parte, aun siendo muy similar a ellos, su curva de aprendizaje es menos escarpada, es más suave, es más progresiva. Cuesta menos, en mi opinión, aprender a programar en C Sharp que en Java o en C++, por ejemplo, que tienen muchas peculiaridades. O en JavaScript, que es un lenguaje en continua evolución, y si aprendes los estándares más modernos, más recomendables, te encontrarás con fuentes antiguos que te rechinen un poco, que digas, ¿y por qué ha hecho esto de esta forma tan extraña? Pero es que además C Sharp es un lenguaje que luego podrías aplicar a muchas cosas. Podrías hacer tanto utilidades para ti mismo en consola, como programitas de ventanas de Windows o Windows Forms o en UPF, podrías hacer aplicaciones para Android, lo que se suele conocer como apps, o podrías hacer juegos empleando plataformas potentes como puede ser Unity. Y entonces la siguiente pregunta esperable es, ¿necesito saber C Sharp? Lo deseable es que no, lo deseable es que por lo menos necesites saber programar un poco, porque hay muchos detalles que voy a pasar por encima, no voy a enseñar lo que es una condición, lo que es un bucle, lo que es una función. Quizás aún así, simplemente siendo el curso, consigas coger una de las bases, pero no es la intención. Lo esperable es que, si conoces ya algún lenguaje de los que hemos mencionado que se parecen, como Java, como JavaScript, como PHP, como C++, te sea fácil de seguir. Que incluso si conoces lenguajes modulares o con metodologías parcialmente distintas, pero que ya te han enseñado las ideas básicas, como puede ser Python, o lenguajes más antiguos como Pascal, como Modula 2, como Basic, lenguajes claramente introductorios como pseudocódigo con Saint, que con cualquiera de ellos lo puedas seguir sin problemas. Insisto, sería solo conocer las peculiaridades de C Sharp a medida que avanzamos. Y si no sabes nada de nada, irás más forzado. Quizás aún así lo puedas seguir, pero no te lo puedo garantizar. Y entonces, ¿qué tipos de juegos vamos a hacer? Pues yo empezaría por hacer juegos en consola, pero en consola fea, consola en blanco y negro, sin colores, sin posicionamiento en pantalla. Por ejemplo, podrías empezar por un juego clásico de adivinar un número. Poco más que decir, dime un número, pues pongo el 80, me dice, te has pasado, te has quedado corto y tengo varios intentos para adivinar el número oculto. Pero así veremos un poco el cómo generar números al azar, cómo es el esqueleto de un juego, lo que llamamos el bucle de juego. Luego aplicarlo en caso un poco más complicado, puede ser por ejemplo un juego del ahorcado, en el que hay que analizar cadenas, hay condiciones un poco más complejas por ahí en medio. Incluso podemos hacer un juego de tablero feo, sin molestarnos en colocar las cosas bien en pantalla, como podría ser un juego de las tres en raya, en el que todavía trabajamos por coordenadas, en el sentido de que el usuario dice, pues quiero poner en la fila 1 columna 2, y redibujemos el tablero cada vez. Se verán varios tableros en pantalla, pero no me preocupa. Y de ahí podríamos pasar a una consola un poco más vistosa, una consola en la que sí que usemos posicionamiento, en la que sí que usemos colores, en la que comprobemos las teclas directamente sin tener que pulsar intro, y así podemos hacer pues algún otro juego también de tablero, como puede ser por ejemplo unos 4 en raya, pero 4 en raya, insisto, con colores, con flechas para moverme hacia una columna y hacia la otra, o bien algún pequeño juego que imite la apariencia de un juego de plataformas, más bien de un juego de laberintos, en el que yo me mueva, haya ítems que tenga que recoger, haya objetos que si los toco pierda una vida, y nos enseñe la lógica básica de un juego convencional, pero todavía sin preocuparnos de él como dibujo imágenes, cómo cargo esas imágenes, cómo reproduzco sonidos, detalles un poco más avanzados. De modo que de ahí podríamos pasar ya a juegos en modo gráfico. Primero con una biblioteca fea, anticuada como SDL, para la que pasaré un esqueleto que por lo menos simplifique un poco cosas como el dibujado en pantalla, cosas que son tediosas al hacer en SDL. Haremos que en nuestro caso sea poco más que una orden cargar imagen y posteriormente una orden dibujar imagen. Hablaremos de lo que es un doble buffer, ciertos conceptos que nos van a interesar, pero simplificando un poco los detalles de bajo nivel de SDL. Y aquí podemos hacer, pues, por ejemplo, un matamarciano sencillo, para ver cómo hacer elementos que se muevan solos, cómo hacer que nuestro elemento se mueva a la vez, cómo comprobar colisiones a base de rectángulos, y podríamos hacer luego un primer plataformas, pero todavía sin gravedad.
en el que añadiremos detalles como, por ejemplo, una pantalla de bienvenida, una pantalla de créditos, convertir un juego un poco más real, pero evitando un poco los problemas de la parte física de un juego, que esa podríamos hacer que nos ayudara con ella posteriormente un motor de juegos, como podría ser, por ejemplo, Unity. Y en ese caso podemos hacer primero un nuevo Matamarcianos, en esta ocasión con scroll, que es algo que sería moderadamente trabajoso con una biblioteca sencilla como SDL, pero que con Unity va a ser casi trivial. Y por lo mismo podríamos hacer un plataformas que sí que tuviera gravedad, para ver cómo las físicas nos van a ayudar a hacer ese tipo de cosas. Y podríamos incluso crear un juego de 3D sencillo, de los que en los tiempos de los 8 bits eran complicados de programar y que hoy en día se hacen de forma mucho más natural. He mencionado los 8 bits porque en general vamos a apuntar eso a juegos como los que se podrían hacer a mediados de los 80, pero aprenderemos a hacerlos con tecnologías un poco más modernas. Pues si te parece, nos vemos en un par de días. Mi intención sería una nueva entrega cada 2 o 3 días, de forma que haya 2 o 3 entregas por semana. Intentaré apuntar a las 3, pero no puedo garantizar que todas las semanas pueda seguir ese ritmo. Habrá semanas que pueda subir solo 2, incluso solo una. En principio serán vídeos entre 10 y 15 minutos. Pocos serán de menos de 10 minutos. Intentaré no pasar de los 15. De modo que los juegos más sencillos, por ejemplo el de adivinar números, el ahorcado, en una entrega de 10 minutos, incluso algo menos, puedan estar hechos. Pero en cambio los juegos más complejos, por ejemplo nuestro primero en plataformas, necesitarán varias entregas. En una entrega veremos cómo dibujar el personaje, cómo dibujar el enemigo, cómo hacer que se mueva solo, pero el dibujar un fondo repetitivo nos llevaría a una entrega más. Y el comprobar colisiones con ese fondo repetitivo sería otra entrega más, y así. Entonces habrá juegos que estén divididos en 3, 4, 5, 6 entregas a lo largo de una semana, 2 semanas. Pues lo dicho, si te parece interesante, nos vemos pronto.